Bienvenidos a Contexto Global, cuando son las 8 de la noche en Caracas y las 7 en Washington. Y en esta franja que retomamos hoy en France 24, los acompañamos Andrés Mesa Muñoz y yo, María Clara Calle. Juntos les damos la bienvenida y además les ofreceremos las noticias internacionales del momento. Así es, María Clara, televidentes, buenas noches. Son ya las 9 en Buenos Aires y Montevideo y a partir de hoy también regresa a nuestro espacio de análisis con segmentos como Directo DC y El Debate, pero vamos a comenzar con los titulares. Persisten los desacuerdos entre Estados Unidos y Dinamarca frente a Groenlandia luego del encuentro entre las partes en Washington. Mientras los daneses abogan por el diálogo, Donald Trump reitera una vez más necesitar el territorio por motivos de seguridad nacional. Y Trump dice que las matanzas en Irán están parando, pero además la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, confirmó que los ahorcamientos cesarán durante 2 días. Teherán amenazó con represalias a Washington si los atacaba y Estados Unidos evacuó personal militar en varias bases de Medio Oriente. Primera llamada telefónica entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. Ambos mandatarios afirmaron que la comunicación fue cordial y el presidente estadounidense añadió que todo va muy bien con Venezuela. Rodríguez indicó que hablaron de la agenda bilateral sin dar muchos detalles. Y tenemos más noticias de Estados Unidos, Andrés, porque el Departamento de Estado de ese país no procesará más solicitudes de visas a partir de la próxima semana. Esto aplicará para 75 nacionalidades y hace parte de la política de la administración Trump de America First, Estados Unidos primero. Las razones nos la cuenta nuestra corresponsal en Washington en Directo DC. Y en el debate, María Clara, usted está ya allí discutiendo con sus invitados en qué queda el Estado de Derecho internacional luego de las acciones de Donald Trump en Venezuela y especialmente qué viene para el país sudamericano. Estados Unidos prioriza su interés por el petróleo. ¿Habrá un cambio de gobierno? Ya lo veremos en instantes. Yo por el momento los dejo con María Clara y nos vemos dentro de una hora con más noticias. Y mientras usted regresa, nosotros comenzamos con la actualidad del mundo. Iniciamos hablando de Groenlandia, pues no hubo resultados de la reunión de alto nivel que tuvieron funcionarios de la isla, de Dinamarca y de Estados Unidos. Al terminar este encuentro tripartito, los daneses y los groenlandeses señalaron que las diferencias estructurales permanecen, mientras que Donald Trump remarcó que los estadounidenses pueden hacer cualquier cosa, como lo probaron con Venezuela. Luis Méndez nos cuenta. Un vasto territorio pone frente a frente a Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos. Las pretensiones de Donald Trump de controlar Groenlandia, una isla bajo dominio danés desde 1953, ha provocado tensión en el norte de Europa. Este miércoles, una delegación de representantes daneses y groenlandeses sostuvo un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sin un avance significativo. Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables y por lo tanto seguimos teniendo un desacuerdo fundamental. Trump ha sido reiterativo en sus intenciones de controlar el territorio, rico en yacimientos minerales y con una importancia geoestratégica, bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional. Si no entramos, Rusia y China entrarán y Dinamarca no puede hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer todo lo posible. Para aliviar los argumentos de Trump, algunos países que integran la OTAN han indicado que aumentarán su presencia militar en la zona. Sin embargo, las intenciones de Trump han provocado una ola de indignación en Dinamarca, por lo que decenas de personas protestaron este miércoles frente a la Embajada de Estados Unidos en Copenhague para mostrar su rechazo a la pretensión expansionista. Y en la conversación que tuvo Donald Trump con periodistas en la Casa Blanca hoy, el presidente de Estados Unidos afirmó que le habían dicho que las matanzas en Irán estaban cesando, aunque no dio más información. Por otro lado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le dijo a Fox News que no hay planes para llevar a cabo ahorcamientos de manifestantes. La situación ocurre luego de que Teherán prometiera represalias si los estadounidenses los atacaban, a lo que Estados Unidos respondió retirando parte de su personal militar de bases en Medio Oriente, incluida la de Qatar, que es la más grande de la región. Además, Irán cerró su espacio aéreo.
Se habla de por lo menos 2.500 muertos durante las protestas y el país persa implementará juicios express. Veamos. ¿Cómo funcionan los tribunales revolucionarios en Irán? En medio de la ola de protestas ciudadanas en toda la República Islámica en contra del gobierno de los clérigos chiitas y las denuncias de ONG internacionales de asesinatos masivos de manifestantes por parte de las fuerzas del orden, este miércoles el presidente del Tribunal Supremo aseguró que para mantener el status quo en el país tiene que haber juicios rápidos y ejecuciones lo antes posible. En primer lugar, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente. Lo siento, pero si el trabajo se retrasa, es posible que 2 o 3 meses después ya no tenga el mismo efecto. Si pudiéramos hacer algo hoy, si lo hiciéramos dentro de 2 o 3 meses, no tendría el mismo efecto. La legislación vigente de Irán contempla que todos los crímenes contra la seguridad de la República Islámica, como la rebelión y la colusión, sean juzgados por los tribunales revolucionarios. Una serie de cortes que fueron creadas en 1979 para juzgar a los funcionarios del gobierno del Shah y cuyos jueces son clérigos chiitas que tienen facultades legales especiales, entre las que se encuentra la de decretar la pena de muerte. Sin embargo, ONG han denunciado que el funcionamiento de los tribunales revolucionarios atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos. Básicamente, según el derecho internacional, todos estos son asesinatos extrajudiciales porque muchos de estos presos no tienen acceso a abogados y los tribunales revolucionarios los condenaron a puerta cerrada. Sus sentencias se basan en confesiones obtenidas bajo tortura. Por eso los llamamos una máquina de matar. Actualmente se conoce que varios participantes de las movilizaciones, entre ellos el activista Erfan Soltani, han sido condenados a la horca. Según la ONG con sede en Noruega, Iran Human Rights, solamente en 2025 hubo más de 1.000 personas que fueron ejecutadas por las autoridades judiciales iraníes. Hablemos ahora de la Franja de Gaza. El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció este miércoles el lanzamiento de la segunda fase del plan de cese al fuego en el enclave. Funcionarios de la Casa Blanca afirman que conversarán con Hamás sobre su desarme, que en 2 semanas habrá más información sobre la fuerza de estabilización y que Trump ya envió las invitaciones a quienes espera hagan parte del equipo que gobernará Gaza. Otro de los puntos es la retirada de las tropas de Israel, aunque la incertidumbre persiste. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. A través de un mensaje en X, Steve Witkoff, en nombre de la administración de Donald Trump, ha dado por iniciada la segunda fase del plan estadounidense para Gaza. Según el enviado de Trump para Medio Oriente, desde hoy este plan de 20 puntos que Estados Unidos impuso el 10 de octubre pasa de un alto el fuego a la desmilitarización de Hamás, una gobernanza tecnocrática en la franja y su reconstrucción. Witkoff en ningún momento menciona a Israel, sí agradece a Egipto, Turquía y Qatar por su mediación. Son países a los que el gobierno de Netanyahu lanzó acusaciones falsas en el caso de Egipto o no desea que participe en Gaza como ocurre con Turquía, mientras que por Qatar enfrenta un escándalo en Israel por pedirle transferir más fondos a Hamás un mes antes del ataque de 2023. Witkoff también se dirigió al grupo palestino, le exige entregar de forma inmediata el último rehén fallecido, el israelí Ran Gifli, porque de no hacerlo, dijo, enfrentará graves consecuencias. Sobre el resto de puntos sobrevuelan serias dudas. En Gaza no ha habido cese al fuego. Se estima que Israel lo ha violado unas 1.200 veces, ha matado a más de 400 palestinos desde octubre y no ha mejorado el ingreso de ayuda, lo que contraviene el plan. Los mediadores sí están de acuerdo en quiénes formarán este comité tecnocrático de 15 carteras que sustituiría a Hamás en la gestión diaria de Gaza y que se prevé que presida Ali Shahad, el ex viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina originario de Han Yunis y que reside en Cisjordania. Hamás ha declarado estar listo para abandonar el gobierno, pero no hay garantías de esto ni de su desarme. Y por último, queda por ver cómo se materializaría la reconstrucción de una Gaza con el 80% de los edificios dañados totalmente o destruidos por Israel, que según The New York Times, desde octubre ha seguido demoliendo más de 2.500 estructuras, no solo en su lado de la línea amarilla. Y de Medio Oriente regresamos al continente americano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que sostuvo su primera llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump. Rodríguez señaló que hablaron de la agenda bilateral, pero no ofreció más detalles, mientras que Trump
la llenó de elogios. Agregó que se abordaron temas como el petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y que la alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Esto fue lo que dijeron. Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. Tuvimos una conversación excelente hoy. Es una persona estupenda, es decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Yo traté con ella esta mañana. Tuvimos una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Senado respaldó a Donald Trump y hundió la propuesta que había aprobado la Cámara de Representantes para obligar al presidente a buscar la aprobación del Congreso para cualquier acción militar relacionada con Venezuela. Aunque la votación estuvo apretada. De hecho, quedaron empatados con 50 votos en contra de la resolución y 50 a favor. Fue el vicepresidente J.D. Vance quien tuvo la última palabra y terminó por hundir el proyecto. Previamente, Trump presionó a 5 senadores republicanos que se unieron a los demócratas para impulsar la resolución. 2 de ellos, sin embargo, dieron su brazo a torcer y respaldaron finalmente al presidente, los senadores Josh Hawley y Todd Young. En Centroamérica, Bernardo Arévalo cumple 2 años como presidente de Guatemala. Con una desaprobación en aumento, el mandatario alega que es ajeno a los sondeos y ante el Congreso defendió los avances en educación, salud y seguridad. Desde Ciudad de Guatemala tiene todos los detalles nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Bernardo Arévalo cumple un segundo año en el poder, al que llega con fuertes críticas en materia de seguridad, dado que en el primer semestre de 2025 aumentó la incidencia homicida en Guatemala y 20 reos de extrema peligrosidad pertenecientes a la pandilla Barrio 18 se fugaron de una cárcel en octubre del año pasado. En su defensa y a través de un discurso de rendición de cuentas que hoy dio frente al Congreso, Arévalo dijo que las incautaciones de droga en 2025 superaron en un 22.6% al promedio de los 4 años del anterior gobierno, el de Alejandro Yamatei, por lo cual asegura que su país actualmente cuenta con la confianza de socios internacionales como México y Estados Unidos, países con los que coopera para reforzar la seguridad en la frontera de Guatemala y México, en la que durante el 2025 se registraron disputas a sangre y fuego entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel Chiapas Guatemala por controlar las rutas de la droga que viaja de Centroamérica hacia Norteamérica. Al cierre de su discurso, Arévalo aludió a otro combate, el de la corrupción, por lo cual exhortó al Congreso a trabajar de la mano con el Ejecutivo en un año decisivo en que se escoge fiscal general para reemplazar a Consuelo Porras, a quien varias veces ha acusado de querer asestarle un golpe de Estado y a quien ha buscado por todas las vías legales poder destituir, pero que en estos 2 años no ha sido posible. Y nos quedamos en el continente para profundizar en lo que ocurre en Estados Unidos. Esto es Directo DC y para ello le doy la bienvenida de regreso a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, y bienvenida porque no habíamos vuelto a tener este segmento, lo estrenamos ahora en este 2026. Ahora sí, comencemos a hablar del Departamento de Estado porque suspendió el procesamiento de visas de 75 países a partir de la próxima semana. ¿Cuáles son y cuál fue el motivo? Hola María Clara, pues sí, hay que decir que fue en una publicación de X que el Departamento de Estado informó que son las solicitudes de visa de inmigrante que se solicitan por parte de estos ciudadanos de 75 países, y es decir, estas visas son las que quiere pedir una persona que quiere venir a vivir y a trabajar en Estados Unidos y que lo puede hacer bajo 3 motivos. El primero de ellos es por petición de un familiar, ya sea un cónyuge o un hijo estadounidense que solicite a su familiar. En segundo lugar es por un empleo, una persona que cuente con un patrocinio de una empresa o que cuente con habilidades especiales
sociales. Y en tercer lugar está esta lotería de visas, que es un programa que otorgaba visas al azar a los ciudadanos de países con bajas tasas de migración. Es decir, que esto no afecta a las visas de no inmigrantes, es decir, las visas de turismo, de negocios, y esto lo que quiere decir es que las personas que todavía están tramitando su visa para venir a ver los partidos del Mundial, pues todavía pueden hacerlo y no se van a ver afectadas. Yo le pregunté directamente a la Casa Blanca cuál era el motivo de esta decisión. Y lo que me dijo Anna Kelly, que es la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, es justamente que esta decisión pues responde a esta idea del presidente Donald Trump de poner a Estados Unidos primero y de que se garantice de alguna manera de que todos estos programas sociales que tiene el gobierno no sean aprovechados, según me dijo, por las personas que son admitidas en Estados Unidos y que no vayan a abusar justamente de estos programas. Y todo esto, según dice, pensando en lo que es mejor para los estadounidenses. Es clave de este anuncio, justamente de lo que me dijo, es que en apariencia lo que hace es responder a lo que está pasando en Minnesota, que es este escándalo de fraude por la presunta malversación de fondos destinados a programas sociales como Medicaid por parte de migrantes somalíes. En este sentido, esto podría ratificarse también justamente por la inclusión de Somalia dentro de la lista de estos 75 países y sin embargo digo que esto aparentemente es así porque también parece querer desviar la atención de alguna manera de lo que también está pasando en Minnesota, que es tras la muerte de esta ciudadana estadounidense a manos de un agente del ICE, pues hay bastantes críticas a todos estos operativos que ha llevado a cabo el ICE y justamente también porque la Casa Blanca trató de decir que se trataba de un caso de terrorismo doméstico porque supuestamente esta mujer había tratado de embestir a los agentes migratorios, lo cual pues no es lo que se ve justamente en los videos que han surgido tras este hecho. También finalmente, aunque la Casa Blanca ni el Departamento de Estado dieron a conocer como tal cuáles son los países de estos 75 países, entre los nuevos, además de Somalia, también está Haití, y hay que decir justamente que por el lado del hemisferio del continente americano están Colombia, Brasil, Uruguay, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Barbados, entre otros países. Y volvamos a esos hechos que están siendo noticia en Estados Unidos y le hablo concretamente de lo que ocurrió con una periodista del Washington Post, pues las autoridades allanaron su vivienda. ¿Qué pasó? María Clara, se trata de Hannah Nathanson. Ella pues sí es una reportera de el Washington Post que recientemente había publicado un artículo en el que contaba cómo había trabajado especialmente a inicios del año pasado para ir recolectando fuentes y testimonios de personas que trabajaban dentro del gobierno federal y que estaban siendo blanco de estos despidos masivos llevados a cabo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, a manos de Elon Musk, y también si habían sido puestos o enviados a licencia o si habían permanecido en sus cargos. Todo este trabajo le ayudó a ella a cultivar alrededor de miles de fuentes que finalmente le iban contando cosas y la hicieron convertirse para sus colegas la llamaban la encantadora de los empleados federales. Justamente, sin embargo, lo que dijo el Departamento de Justicia era que este allanamiento se había llevado solamente a cabo como parte de una investigación por otro caso a un empleado del Pentágono que justamente estaba siendo investigado por llevar documentos clasificados a su vivienda. Y pues si bien este tipo de investigaciones son comunes en Estados Unidos, este cargo nos suena familiar justamente porque el presidente Donald Trump pues también fue investigado en su momento por llevar documentos clasificados a su vivienda de Mar-a-Lago. Lo que marca en este caso la diferencia es justamente que se trata pues de una periodista, no de un empleado del gobierno en ninguna instancia, y esto ha hecho por supuesto que las organizaciones defensoras de la libertad de prensa rechacen este allanamiento y denuncien justamente que se trata de otro de estos intentos de la Casa Blanca por controlar qué se dice y cómo se dice. También hay que decir que se llevaron 2 computadores de la casa de la periodista, un celular y un reloj inteligente, mientras que el presidente Donald Trump dijo también desde la Casa Blanca que
se había detenido a una persona que había filtrado información sobre la intervención militar en Venezuela y que esta persona ya está en la cárcel, esto sin vincularlo directamente a la periodista, pero sí se trataría entonces de este empleado del Pentágono que supuestamente habría llevado justamente documentos clasificados sobre esta intervención militar en Venezuela. Natalia, gracias por este reporte y nosotras nos veremos otra vez mañana. Por ahora los invito a que continúen con la señal de France 24, ahora viendo el debate.